como parte de Colnodo y de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones hemos estado involucrados en proyectos sobre todo de conectividad comunitaria. Ya muchos de los colegas que me han antecedido han mencionado algunas cifras sobre cómo está la conectividad en este momento. Nos vemos que, por ejemplo, según cifras de la ITU, el 50% de la población mundial todavía no tiene acceso a Internet, y en este periodo de contingencia donde muchos de los servicios, muchas de las oportunidades han sido llevadas a el ámbito digital y el ámbito de Internet, pues toda esta población que está desconectada se está quedando por fuera de estas oportunidades. Y sabemos que la mayoría o que un gran porcentaje de este 50% desconectado se encuentra en las poblaciones rurales. Por ejemplo, en el caso de México vemos que solo el 10% de la población indígena tiene acceso a Internet. En Colombia encontramos cifras como que el 43% de los hogares no tienen acceso a Internet y las zonas rurales son las menos conectadas. Y esto pone en riesgo no solo el acceso a servicios de salud, servicios de educación, servicios de comercialización, sino, como bien lo decía una líder indígena de una comunidad acá en Colombia, pone en riesgo también la socialización y la vida colectiva dentro de las comunidades, ¿no? Porque esta imposibilidad de poder intercambiar información, de poder comunicarse, de poder coordinar sus actividades comunitarias, hace que se dificulte aún más pues, los procesos que se realizan a nivel local. Por otro lado, también no solamente el tema de la cobertura de los servicios, tanto móviles como de Internet, sino también los costos de estos servicios, ¿no? Entonces han habido estudios que muestran que en algunos lugares, por ejemplo, en Colombia, una familia pobre gasta alrededor del 30% de sus recursos en el pago de 500 megas de Internet al mes, ¿sí? Lo cual es muy alto, cuando hay países pues que tienen unos mejores niveles de ingreso, donde el pago por servicios de Internet es del 2% o valores pues que son mucho más posibles, digamos, para las personas que se encuentran en otros países. Entonces, tenemos un problema de cobertura, tenemos un problema de costos, y esto aunado a otros temas que ya se han mencionado también, falta de contenidos relevantes, por ejemplo, para las comunidades, no hay contenidos suficientes en lenguas locales, deficiencias en la alfabetización digital, falta de dispositivos adecuados. Muchas personas en los territorios no cuentan con computadores, no cuentan con teléfonos inteligentes para acceder, por ejemplo, a ciertas aplicaciones. Entonces, todo esto hace que también la vida del campo se vuelva un poco más compleja, que haya un gran porcentaje de migrantes de la población del campo a las ciudades, y también un punto que me parecía súper importante, que incluso haya una pérdida de la memoria local, ¿no? Donde se empiezan a reemplazar a veces los contenidos locales por aquello que nos viene de afuera, que recibimos a través de los pocos medios a los que tenemos acceso, y que como no estamos generando contenidos propios, entonces estamos perdiendo nuestra memoria, ¿no? Y cuando hablamos de agricultura familiar, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de prácticas de resiliencia en las comunidades, pues el tema de la memoria local es crucial, porque no es solamente llevar conocimiento o llevar tecnología a las comunidades, sino es justamente entablar unos diálogos propios en donde las comunidades puedan, a partir de su conocimiento, de sus prácticas culturales, de sus valores, hacer propia la tecnología, ¿no? Y yo sí siento que el problema de apropiación es que buscamos apropiar, como si la apropiación nos correspondiese a los externos, cuando la apropiación es un proceso que surge desde adentro de las comunidades. En este sentido, no es que no existan, sino que justamente las comunidades han abordado prácticas y han abordado soluciones para autoabastecerse, digamos, de estos servicios de comunicaciones, de estos contenidos locales, y es el tema justamente que venimos trabajando con APC y con Colnodo aquí en Colombia, y con muchas otras organizaciones también en Colombia y en otros países del mundo, que son las redes comunitarias de telecomunicaciones. ¿Qué son eso de las redes comunitarias? Son redes que son creadas, operadas y sostenidas por las mismas comunidades para tener servicios de comunicaciones que pueden ser, como Bruce los mencionaba en su introducción, pueden ser servicios de telefonía móvil, pueden ser servicios de acceso a Internet, pero también pueden ser servicios de contenidos locales. Ni siquiera necesitamos que
estén enlazados a Internet, sino que localmente generemos unos contenidos que puedan ser distribuidos y puedan ser mantenidos y puedan ser aprovechados para solventar las necesidades locales. Entonces, estas redes comunitarias, claro, son, digamos que surgen también como una respuesta a justamente también algo que se comentaba al principio, a las dificultades que quizá significa para las grandes empresas de telecomunicaciones el llevar acceso a estos territorios. ¿Por qué? Porque la población muchas veces tiene bajos ingresos, la infraestructura básica es deficiente, no hay vías, la electricidad es deficiente, se dañan los equipos, incluso lo vivimos en algunos países, hay zonas de violencia donde es muy difícil que terceros accedan a los territorios, baja densidad poblacional, que a diferencia de las zonas urbanas donde hay mucho interés, por ejemplo, en poner redes de 5G que van a dar una gran cantidad de acceso a datos, etcétera, pero en estas zonas rurales no, porque hay muy poquita población. Esto hace pues que justamente los grandes proveedores no se interesen en estas comunidades, pero que las comunidades sí puedan crear estas nuevas formas de tener sus propios servicios de comunicaciones más apropiados, más adaptados a sus necesidades y también que son manejados por ellas mismas, ¿no? De manera que se abaratan costos y se generan además otro tipo de situaciones. Por ejemplo, hemos visto en las prácticas y en las redes comunitarias que acompañamos desde diferentes organizaciones que hay más cohesión social, se generan unas prácticas organizativas de generación de acuerdos. Incluso, por ejemplo, acá en Colombia trabajamos con comunidades en donde conviven en los territorios comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y excombatientes de FARC, y a través de estos procesos de redes comunitarias se generan dinámicas de trabajo conjunto donde se comparten conocimientos, se comparten experiencias, porque hay una necesidad común sobre la que se está trabajando en colectivo. Para que estos proyectos puedan, como decíamos hace un rato, ¿no? Que pasemos de los pilotos yo no diría la masificación, porque realmente estos procesos comunitarios son muy diversos. Cada comunidad hace sus propios procesos comunitarios, cada comunidad debe adaptar su norma, debe adaptar sus acuerdos. Claro, hay unas cosas que son comunes y que se pueden trabajar, pero sí, muchas más comunidades podrían tener la posibilidad de implementar sus propias redes y sus propios procesos si los gobiernos facilitasen a través de una política pública, a través de un marco regulatorio, más habilitador que facilite justamente que las comunidades puedan brindar este tipo de servicios. Voy a hablarles un poquito de cuáles han sido los elementos que hemos visto que deben incorporarse en la política pública y en la regulación, pero quiero mencionar antes que estas redes comunitarias en este marco de la contingencia de COVID y el cierre de los territorios, porque lo que han hecho muchas comunidades es básicamente poner sus propios cierres de territorios, ¿no? A través de guardias indígenas, guardias campesinas, guardias afro, protegiendo sus territorios para evitar el traslado de personas de un lugar a otro. Esto las ha aislado, pero también estas mismas comunidades han generado a través de sus redes comunitarias diferentes estrategias para apoyar la difusión de información. Por ejemplo, a través de la creación de contenidos, de información sobre COVID en lenguas locales, diseño de programas o de podcasts que transmiten a través de radios en línea o de radios comunitarias, porque la radio comunitaria sigue siendo una gran herramienta de difusión en las zonas rurales. También, por ejemplo, algo que hemos visto es que al ser las mismas comunidades las que administran sus redes comunitarias, entonces hay más posibilidad de ampliar la red, de hacer ajustes cuando hay problemas. Se nos han presentado varios problemas en este tema de cuarentena por tormentas eléctricas y demás, pero como es la misma comunidad la que administra su red, ellos encuentran la forma de solucionar y de seguir manteniendo su servicio. Entonces, en momentos de contingencia, como son los actuales, estas redes comunitarias donde las comunidades están más apropiadas, saben cómo manejarlas, tienen los conceptos técnicos, organizativos, de sostenibilidad, se vuelven redes más resilientes también, ¿no? Que pueden responder a estas situaciones. Entonces, retomando el tema de política pública, entre los temas que hemos visto, porque sí hay algo que ocurre y es que
como han sido respuestas dadas desde las comunidades, los gobiernos en muchos casos no estaban preparados para poder apoyar este tipo de procesos. Entonces, en este sentido, vemos que es muy importante, por ejemplo, el reconocimiento de estos pequeños operadores y de redes comunitarias en los marcos regulatorios, que se consideren las particularidades de estas comunidades, de estas cooperativas, de estas asociaciones que deciden proveerse de sus servicios de comunicaciones y que se consideren, por ejemplo, exenciones para algunos de los costos que se les piden a los operadores comerciales, de pagos de impuestos, pagos de tasas de operación, etcétera, que no podrían ser pagados por estos operadores de redes comunitarias. Generar modelos de licenciamiento simplificados a pequeña escala. Un operador comunitario trabaja en una zona pequeña, en una región pequeña. No podemos hacer grandes licencias a nivel nacional para los operadores comunitarios. Entonces, pensar en estas diferencias de estos operadores y facilitar en temas de política pública el acceso, por ejemplo, al espectro electromagnético. Tenemos en México, ha sido uno de los pioneros en poder tener una banda específica para que las comunidades indígenas puedan implementar sus redes de telefonía móvil. Más de 20 comunidades indígenas tienen su propio servicio de telefonía móvil operando. En Colombia estamos realizando un proyecto piloto en una comunidad del Cauca para también lograr que las comunidades puedan acceder a espectro de IMT y puedan tener sus propias redes de comunicaciones. En este sentido, tenemos que también la oportunidad de que hay muchas tecnologías, hay muchos grupos que están desarrollando tecnología de software libre, de hardware libre, tecnologías que, como se mencionaba también, por ejemplo, como TV White Spaces, que están en evolución y bueno, que se han venido manejando y que nos permitan utilizar bandas del espectro libre, y también es una invitación a que los gobiernos liberen otras bandas del espectro, tanto para Wi-Fi, para TV White Spaces, o para incluso redes de backhaul que permiten transportar la conectividad hacia zonas muy apartadas, que para IMT permitan el uso de bandas compartidas. Entonces, muchos proveedores, de los grandes proveedores, adquieren licencias a nivel nacional, pero cuando nosotros salimos a la zona rural ya no hay redes LTE, ya no hay redes GSM, o sea, ese espectro está concesionado, pero no está siendo utilizado. Entonces, opciones como el uso compartido de estas bandas de frecuencia permitiría que en esos lugares donde el espectro no está siendo utilizado, las comunidades puedan implementar sus redes. Y la tecnología está disponible, y digamos, tiene unos costos que permite que las comunidades puedan utilizar. Muchos otros temas en políticas, no sé cuánto tiempo me queda, pero por mencionar algunos más, apoyar también los procesos de formación, lo hemos hablado, pero también yo quiero invitar aquí a que pensemos en que son procesos de formación en donde las comunidades tienen su lugar. Es decir, nosotros no es vamos a dar conocimiento, nosotros aprendemos un montón de las comunidades, ¿sí? Las comunidades tienen mucho también que enseñarnos, y es buscar que estos sean unos procesos más de intercambio de conocimientos, donde se reconozcan los saberes locales y donde se aporte desde la academia, desde las organizaciones sociales, desde tantos actores que tenemos diversidad de conocimientos y entre todos podríamos trabajar en conjunto y aprender unos de otros para que entre todos ganemos fortaleza, ¿no? Nosotros quizás nos aprendemos a alimentar mejor y las comunidades aprenden a tener sus propias redes de comunicaciones. Para nosotros, desde la experiencia que hemos tenido de Colnodo, ha sido de verdad un tema de aprender constantemente de muchos temas de las comunidades, o sea, en temas de alimentación, en temas de cuidado de la tierra, en temas de espiritualidad, ¿no? No tenerle miedo al tema espiritual. Cuando nosotros estamos hablando con las comunidades, para las comunidades es muy importante el cuidado de sus territorios, la espiritualidad, el contacto que tienen con la tierra, y creo que esto también debe ser considerado cuando estamos trabajando en este tipo de proyectos. La recolección y publicación de información abierta sobre cobertura de operadores, infraestructura de comunicaciones, redes de fibra óptica, sí, que esta información sea pública. Esto nos permite facilitar la planeación y el aprovechamiento de la infraestructura instalada. Y quiero terminar con esto, que es fomentar la creación de contenidos, aplicaciones y servicios locales propios, pertinentes en lenguas locales que fortalezcan los valores de cada pueblo. O sea, yo creo que esto es vital.
si bien todos tenemos mucho que aportar, hay tecnologías que son muy innovadoras, ¿no? Hablábamos de inteligencia artificial, IoT, etcétera, pero a veces lo más básico, que es la creación de una enciclopedia, como lo que está pasando en el Cauca, en Enciclopedia NASA, ¿no? Donde ellos están recuperando mucho de su conocimiento ancestral, algo que leía, un proyecto en el Amazonas para recuperar también mucho del conocimiento del chamanismo. Sí, todo esto es muy, muy, muy importante porque es lo que de verdad va a permitir que las comunidades sientan que esto está siendo, la tecnología está a su servicio, es una tecnología para el cuidado, es una tecnología para el servicio, no es una tecnología colonizadora, no es una tecnología que llega a atropellar a las comunidades, sino que es una tecnología que de verdad está siendo aprovechada y apropiada desde las comunidades. Gracias.